La palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a leer solamente 3 versículos de la primera carta del apóstol Pedro. Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. No sé si alguno de vosotros habéis visto alguna vez a un bebé nacer, recién nacido. Algunos sí, otros no quizás. Pero lo primero que suele hacer un bebé cuando nace generalmente es llorar. Inmediatamente después, si tú observas a ese bebé, vas a ver que él tiene un movimiento en sus dedos, de las manos y de los pies. Y no solamente esto, sino que es aconsejable que los médicos, las enfermeras pongan al niño encima de la mamá, porque tiene que notar el calor, la piel, el cuerpo de su madre. Inmediatamente después, según algunos niños más, otros menos, el niño comienza a mover su cabeza buscando algo. ¿Qué busca? Busca comer, busca mamar de su madre, ¿verdad? Y es que un niño cuando nace sencillamente solo necesita 2 cosas imprescindibles: comer y dormir. Me saben la predicación, me lo están diciendo con sus bocas. Comer y dormir. Pero hay una cosa que es la identificación de que un niño está sano. Los médicos, las enfermeras lo ponen ahí, lo lavan cuando nacen, lo pesan y inmediatamente después de nacer parece ser que el niño pierde algunos 100 gramos, 200 gramos, ¿verdad? Pero el peso es el indicativo si un niño, si crece, es el indicativo si un niño tiene salud, mama bien y está en constante crecimiento, que es lo que los médicos, lo que los papás y las mamás quieren, que el niño cuando nace crezca, ¿verdad? Pues generalmente cuando nace un niño lo que hacen las mamás es cuando llegan a su casa después de 2 o 3 días, según los días que haya estado en el hospital, pues cuando pasa una semana lo llevan a pesarlo en diferentes sitios. Al menos eso es lo que hacía mi esposa cuando nosotros teníamos cada uno de nuestros hijos, que fueron 3. Ella lo llevaba a pesarlo y cuando el niño había hecho 200 o 300 gramos, en una semana venía tan contenta. ¡Oh, el niño ha hecho 200, 300 gramos! Ella solamente le daba pecho. Pero había alguna semana que el niño no hacía peso y entonces ¿qué hacía? Se preocupaba. Algo pasa. Tenemos que ir al médico para ver qué es lo que pasa. Había una preocupación evidente en ella. Y yo creo que en todos, ¿no? Cuando nuestros hijos, cuando los niños no crecen, los padres nos preocupamos. Hermanos, no sé si todos los que estamos aquí en esta mañana hemos nacido de nuevo. Pero si hemos nacido de nuevo, todos necesitamos crecer. Todos necesitamos mamar. Todos necesitamos engordar. No vayas por la calle diciendo, esta mañana nos han predicado que necesitamos engordar. Porque el médico nos está poniendo a régimen, nos está diciendo que andemos todos los días, que perdamos peso para que no tengamos enfermedades. Pero nosotros estamos hablando de un crecimiento, de un engorde espiritual. Espiritual. Por eso en esta mañana, el título que he querido ponerle a este mensaje es: desead como niños la palabra pura, la leche pura de la palabra. Desead como niños la leche pura de la palabra. Y la palabra de Dios, vamos a leerla y nos muestra 3 razones por qué los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que desear esa palabra de Dios. Perdonad. Vamos a leer el texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice allí la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las difamaciones, detracciones, calumnias. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es la que nos puede hacer crecer en nuestras vidas para que podamos servir para tu gloria. Bendícela en esta mañana en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mirad, hermanos, esta carta de Primera de Pedro tiene 5 capítulos. Cuando nosotros leemos estos 5 capítulos, vemos que aquí está plasmado algo con lo que todos venimos a este mundo. Y podemos pensar, todos venimos a este mundo con el pecado, somos hijos de Adán. Pero hay algo con lo cual todos venimos también a este mundo, y es el sufrimiento. Job, un hombre que sufrió mucho, su capítulo 5, versículo 7 dice: así como las chispas saltan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y si queremos observar esto en estos últimos 20-25 días que estamos viviendo en nuestro país, podemos ver lo que ha pasado en la llamada Dana. Cuánto sufrimiento, ¿verdad? Personas que han perdido todos sus bienes materiales y lo más doloroso, han perdido sus seres queridos. Sufrimiento. Y no vamos a hablar del sufrimiento de las guerras que hay en este mundo. Pero el hombre ha nacido para la aflicción, dice la palabra de Dios. O sea que, hermano, hermana, amigo, tarde o temprano vas a tener que sufrir de algún modo en la vida. La palabra de Dios nos hace ver esto, ¿no? Y todas estas cosas que estamos viendo en nuestra sociedad, el sufrimiento. Veíamos a personas que estaban en sus propias casas y no sabían por qué el agua le estaba entrando en sus casas, y ese día se levantaron para hacer un día normal, pero no llegaron a la noche, murieron. Y otras personas que salieron a sus trabajos, salieron a comprar, a hacer las faenas de su casa o a sus negocios, murieron. Y esto nos hace ver, hermanos, a cada uno lo que es la vida del hombre. ¿Qué es la vida del hombre? Santiago capítulo 4 dice que nuestra vida es como neblina, que aparece pero pronto, por un poco de tiempo, desaparece. El salmista en el Salmo 144 nos decía que nuestra vida es como la sombra. Primera de Pedro capítulo 1 nos dice que toda carne es como la hierba. No sé cuántos de vosotros tenéis campo o una tierrecita, pero la hierba sale y pronto se seca. Y dice que toda la gloria del hombre, todo lo que posee el hombre, todas sus posesiones, todo lo que tú puedas tener es como la flor de la hierba, que se seca antes aún que la hierba. O sea, todo pasa. Por eso encontramos en la palabra de Dios el llamado de Dios a cada persona a venir, a prepararte para estar preparado para venir al encuentro de ¿quién? De tu Dios. Porque Dios un día nos va a juzgar. Dios un día nos va a juzgar porque somos pecadores. Y en esta carta de Primera de Pedro estamos viendo el sufrimiento de personas. Y el sufrimiento de estos hermanos que escribe Pedro en esta primera carta no es el sufrimiento por una dana, no es el sufrimiento por una guerra, es el sufrimiento a causa de ser creyentes, cristianos en Cristo. Estas personas estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos tuvieron que dejar sus casas, sus familias, tuvieron que dejar sus pueblos, tuvieron que irse a otros pueblos a vivir sin tener nada, porque eran creyentes, porque servían a Dios, porque habían dado sus corazones a Dios, porque practicaban lo que era la vida cristiana. Y si leemos el versículo 1 del capítulo 1 de Pedro, veremos que Pedro escribe ¿a quién? A los expatriados, a los que han sido echados al Ponto, a Bitinia, a Galacia, por causa del evangelio, expatriados en toda Asia Menor.
Y ahí tenemos el sufrimiento de estas personas. Y cuando leemos el capítulo 4, mira, de Pedro, dice: hermanos, no os sorprendéis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendéis. Y el capítulo 1 sigue diciendo que es necesario muchas veces que los creyentes seamos probados en diferentes pruebas. O sea que los creyentes tenemos que estar preparados para las pruebas. Pero Dios está viendo a estos creyentes que están sufriendo. Y Dios comienza a hablar por medio del apóstol Pedro. Y lo que quiere hacerle ver la palabra de Dios a estos creyentes que sufren es su posición en Cristo. Es lo que ellos son en Cristo. Sí, hermano, vas a sufrir. Vas a ser perseguido. Quizás vas a tener problemas en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu marido. Vemos cómo está la sociedad. Quizás vas a sentir el dolor de perder a un ser querido, lo que más se quiere. Pero mira tu posición en Cristo. Mira lo que Cristo ha hecho por ti. Y comienza el capítulo 1, versículo 2, diciendo: hermanos, a los expatriados, elegidos de Dios, elegidos según el pleno conocimiento de Dios. Dios quiere que sepas cada momento tu posición en Cristo. Eres una persona que eres perseguida, pero eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios porque Dios te ha rescatado, te ha redimido, te ha hecho su hijo. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no solamente eres su hijo, sino que Dios, dice el versículo 3, que ha depositado en tu vida una esperanza viva. Si somos creyentes, somos hijos de Dios, pero tenemos una esperanza viva. En medio de un mundo que no cree a Dios, que todo el mundo dice que somos hijos de Dios, que todo el mundo dice que no hay esperanza, que la vida es vivir aquí, se ha terminado todo. Dios está diciendo: vosotros tenéis una esperanza viva que Dios ha puesto en vuestra vida por medio de la resurrección de los muertos. Porque el Dios que creemos los creyentes no es un Dios muerto. No es un Dios que murió y se quedó en la tumba, sino que es un Dios que murió y resucitó. Una esperanza viva. Y esa esperanza viva os lleva a tener una herencia en los cielos. Hoy, ¿cuántos hijos están esperando siempre la herencia de los padres cuando se mueran o antes? Y cuántas disputas hay por las herencias y cuántas peleas, ¿verdad? Pero Dios ha dado una herencia a esos hijos suyos. Y esa herencia, dice la palabra de Dios, que es una herencia incorruptible, que no se corrompe, inmarcesible, que no sufre valor ni variación. Una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Y dice que ha sido reservada para vosotros. Reservada para vosotros. Gloria a Dios, hermanos. Si somos hijos de Dios, tenemos esto. Esta es nuestra posición en Cristo. Ahora, el apóstol Pedro dice: a la luz de todas estas cosas, si tú eres un hijo de Dios, si has sido escogido en Cristo, si tienes una esperanza viva, si tienes una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada en los cielos, si tienes una salvación guardada por el poder de Dios que será manifestada en los postreros tiempos, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Y el capítulo 1 de 1 Pedro comienza a decirnos cómo debemos vivir. Debemos de vivir, hermanos, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. Y esto es algo que la palabra de Dios nos trae del Antiguo Testamento, de cómo el pueblo de Dios tenía que estar preparado en cualquier momento para salir. Tenemos que vivir en esperanza, porque Cristo viene. Porque Cristo ha dicho que va a regresar a recoger a su iglesia. Pero no solamente en esperanza, sino que dice también la palabra en el versículo 15 que tenemos que vivir en santidad.
Porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. Y no solamente eso, sino que tenemos que vivir en el temor de Dios. Dice el versículo 17, en el temor de Dios. Y no solamente eso, sino termina el versículo 22 antes de terminar el capítulo 1 y dice que hemos sido santificados, purificados para el amor entre hermanos. El amor de tus hermanos, el amor en la iglesia, para que podamos practicar en la iglesia un amor sincero, sin hipocresía, puro de corazón, entrañable, un amor estirado. No un amor de esos que te amo si me das. No, te amo porque así me ha amado Cristo, sin merecerlo. Él me ama y yo te amo a ti, igual que Cristo me amó a mí. Y hermanos, ¿cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos vivir en esperanza, en santidad, en temor, en amor? ¿Cómo? Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra. No hay otra manera de que el hombre de Dios, el cristiano, pueda vivir así, si no es con un deseo compulsivo, ardiente, deseando la palabra de Dios. No hay. No hay ningún producto en la farmacia, no lo busques. No hay ninguna pastilla en tu armario, no la busques. Para vivir siendo un hijo de Dios, disfrutando de esa herencia, de esa esperanza, disfrutando de ese amor entre hermanos, de ese temor de Dios, de esa santidad, tenemos que ser hombres y mujeres que deseemos como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Y ahora el apóstol Pedro nos va a dar 3 razones de por qué tenemos que desear esa leche pura de la palabra. ¿Por qué tenemos que desearla? En primer lugar, porque Dios lo manda. Es sencillo, ¿no? Qué gusto ver a unos hijos que tú le mandas algo y te obedecen. Pero qué tristeza cuando son testarudos, ¿verdad? Cuánto trabajo cuesta. Pues Dios quiere que seamos hijos obedientes. Y tenemos que ser hombres y mujeres que deseemos la palabra porque Dios lo manda. Dice el versículo 2 que hemos leído: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermanos, está diciendo Pedro, tened un apetito grande por la palabra de Dios. Engordar en la palabra. Esto es lo que está diciendo Pedro. Comer la palabra no solamente 3 veces en el desayuno, la comida y la cena, sino comer la palabra continuamente. Fijaros que aquí el apóstol Pedro nos dice estudiar la palabra, meditar en la palabra, enseñar la palabra, predicar la palabra, estudiar en el seminario la palabra. No lo dice. ¿Sabéis por qué? Porque todas estas cosas van a ser el resultado de tener un deseo ardiente por la palabra. Entonces vamos a predicar, vamos a estudiar, vamos a meditar, vamos a hacer seminarios, vamos a exhortar, vamos a querer crecer en la palabra así como un niño quiere crecer, o los padres quieren que crezcan en estatura y en peso. Ahora bien, hermanos, tenemos que mirar la palabra. ¿Cómo es posible? Estos hombres estaban sufriendo, estas mujeres estaban siendo perseguidos. ¿Y sabéis lo que pasa cuando uno sufre en nuestras vidas? Cuando uno sufre en nuestras vidas, lo primero que hacemos es encerrarnos en nosotros mismos. Dejamos de preocuparnos por los demás. Porque nuestro problema es más grande que todos los que tienen los demás. En los años que llevo en el ministerio he visitado a muchas personas en hospitales, en su casa, en diferentes sitios, para animarles, para hablar con ellos, para orar con ellos. Y siempre han dicho sus problemas, sus dificultades, y hemos estado orando por ellos. Pero hay una cosa que siempre me he dado cuenta. Nunca te van a preguntar a ti, al pastor, al anciano, a la persona que va a visitarle: ¿y tú cómo estás?
¿Sabéis por qué? Porque el problema suyo es más grande que todos los demás. Y cuando hay problema en nuestra vida, nos encerramos y dejamos de obrar como tenemos que hacer y de preocuparnos. Pero la palabra de Dios está hablando a estas personas en sufrimiento, le está diciendo que deseen la palabra de Dios. Por tanto, vamos a tener ejemplos en la palabra de Dios de hombres que estaban sufriendo, hombres que estaban llorando, hombres que estaban siendo perseguidos. Sin embargo, había un deseo tremendo, compulsivo por la palabra de Dios. ¿Sabéis a quién le llama la Biblia el profeta llorón? Jeremías, ¿verdad? Jeremías era un hombre tremendamente afligido. Él había cumplido la palabra de Dios predicando al pueblo la palabra. Pero llega un momento que el pueblo empieza a querer matarlo, perseguirlo. Es un hombre en aflicción. Pero en esa aflicción, Jeremías dice allí la palabra de Dios en el capítulo 15, 16, dice a Dios, Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Se das cuenta? Hombres en sufrimiento, pero deseando la palabra de Dios. Si vamos a el hombre que más sufrimiento pasó en la vida, que todos sabemos, vamos a decir, Job, un hombre que perdió todo en su vida. Perdió su familia, sus hijos, su mujer no. Perdió su hacienda, perdió su salud. Y él allí en su capítulo 23, 12 dice allí a Dios, orando, Señor, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Nos damos cuenta. Hombres en sufrimiento que desean la palabra de Dios. Tus testimonios, tus mandamientos son mi delicia y mi consejero, decía el salmista en el Salmo 119, oh cuánto yo amo tu ley, cada día es ella mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos por medio de tu palabra. Hombres en aflicción que desean tremendamente la palabra de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque como resume o dice el Salmo 1, bienaventurado es el varón, aquel que su delicia es la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche. Desead, hermanos, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. ¿Cuánto deseamos la palabra? Examínate. Yo me examino, hermanos. ¿Cuánto deseo la palabra yo? ¿Cuánto tiempo estoy yo en la palabra? Y ahora dice la palabra de Dios, ¿cómo tenemos que desear esa leche? Dice, como niño recién nacido. La verdad que yo estaba buscando una ilustración para hacer entender mejor estas cosas, pero la ilustración está en la Biblia. ¿Cómo debemos de desear esa palabra? Como niños recién nacidos. A ver, generalmente cuando una mujer está cerca de dar a luz o está embarazada, ¿sabes lo que pasa, no? En la casa, los padres, sobre todo las mamás, las abuelas, suelen empezar a comprar toda clase de ropita, ¿no? Si no saben qué va a ser, si el bebé va a ser hombre o mujer, pues compran todo blanco. Si saben que es niña, lo compran. Y si saben que es niño, creía que era diferente en Murcia, pero es lo mismo. ¿No? Empiezan a comprar la ropita del niño, empiezan a comprar el gorrito, las botitas, empiezan a comprar la chupeta, los juguetes, la cunita, los pañales, todo al color del seso. Hace poco estuve en un, ¿cómo se llama? Baby shower. ¿Se llama así? Baby. Bueno, eso hace poco que ha venido a España, o hace tiempo, no lo sé. Pero a mí me invitaron y yo dije, ¿eso qué es? Bueno, eso es que la mujer está cerca de dar a luz y bueno, le van a decir, bueno, yo llegué allí
a la casa era mi nuera, bueno, es mi nuera, mi hijo, y allí un montón de gente, y empezaron después de unas pequeñas cosas a llevarle cosas y cosas y regalos, yo no sé, hasta un capazo así de pañales. Digo, madre mía, cuántas cosas. Y yo le decía a mi hijo, ¿dónde vas a meter todo esto? Tendrás que tirar al niño a la calle o tirar esto a la calle, porque todas estas cosas no sabemos dónde las vas a meter, ¿verdad? Pero sin embargo viene el niño y parece ser que al niño no le importa nada de esto, ¿verdad? No le importa nada de lo que sus padres han preparado, han hecho. Lo único que le importa al niño, ¿qué es? La leche. La leche. ¿Y por qué le importa la leche al niño? Porque de la leche depende su vida. Y dice la palabra de Dios, como niños recién nacidos, así desead vosotros la leche espiritual. Además hay una cosa en el niño, no sé si todos los que sois padres o somos padres nos hemos dado cuenta de esto. El niño viene a la vida y nace con una alarma. No sé qué compañía es la que ha contratado en el vientre, pero nace con una alarma. Y esa alarma es una alarma que lleva una sirena. Y cuando el niño tiene el deseo de la leche, tiene hambre y no se la dan, comienza a sonar la sirena. Comienza a sonar la alarma. Y al niño no le importa si tú has dormido por la noche o no. No le importa si estás fregando los platos o lavando o planchando. No le importa si estás hablando por teléfono. El niño suena y suena. Porque tiene un deseo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y el Señor dice, desead así vosotros la palabra de Dios. No desearla como los niños de antes. Mira, los niños de antes, nosotros hemos tenido 3 hijos y los médicos nos aconsejaban que le diéramos cada 3 horas al niño de mamar. Pero ahora el médico aconseja y dicen todo lo que el niño quiere. O sea, mi esposa y yo hemos sido abuelos por 7ª vez. Hace 3 meses creo. 3 meses. Y yo cada vez que voy a casa de mi hijo, a casa de mi hija, siempre las veo haciendo lo mismo. ¿Sabéis por qué? Porque no quieren escuchar la sirena del niño y de la niña. Siempre están haciendo lo mismo, dándole. Así van creciendo. Y el Señor nos pone este ejemplo del niño. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la leche de la palabra de Dios. Hermanos, deseemos así la palabra de Dios. Deseémosla, amémosla, escudriñémosla, estudiémosla. Y hay una segunda razón por qué dice la palabra de Dios que la deseemos. Porque deseando la palabra de Dios vamos a desechar lo malo. Mirad lo que dice el texto en el versículo 1 que hemos leído. Dice allí la palabra de Dios, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las difamaciones, calumnias. Vamos a desechar lo malo. Cuanto el niño más mama, más coge peso, más desarrollado está, menos posibilidades tiene de tener enfermedades. Muchas más defensas tiene. ¿Es así? Cuanto más crezcamos en la palabra, más vamos a desechar lo malo. Lo único que al hombre de Dios, a la mujer de Dios le va a hacer desechar lo malo es tener un deseo por la palabra de Dios. Cuando un niño nace, desea la leche de la madre. Si tú has nacido de nuevo, si el Señor te ha hecho su hijo, tienes que mamar de la madre. ¿Quién es la madre? La palabra de Dios. Tienes que tener ese deseo si eres un hijo de Dios. Si no tienes ese deseo, por la palabra, piénsalo. Si eres un hijo de Dios o no. Por medio de la palabra vamos a desechar lo malo, la malicia,
¿Cuánta malicia hay en nuestros corazones, hermanos? No vamos a decir ya en la sociedad, en el mundo, cuántos pensamientos abrigamos malos, cuántos rencores, rivalidades contra otras personas, engaño, cuánto mentira hay en este mundo, cuántas mentiras hay a veces en nuestros corazones. Vamos a desechar el engaño, vamos a desechar la hipocresía, la doblez, pretender ser lo que no somos. Vamos a desechar el cáncer espiritual, la envidia. La envidia, dice la palabra de Dios en Proverbios, que la envidia es carcoma a los huesos. Esto lo vamos a desechar. No hay peor pecado, quizá no sé si habrá uno más grande que la envidia. La envidia destroza familias, destroza sociedad, destroza iglesias, destroza todo. Y es por eso que el Señor nos dice que deseemos. ¿Para qué? Desechemos lo malo. Y vamos a desechar las críticas, las difamaciones, las murmuraciones, como le llama a esta sociedad, el fango. Eso lo vamos a desechar. Y vamos a llenarnos ¿de qué? Vamos a llenarnos de lo que es la esperanza, el temor a Dios, la santidad. Y cuando desechamos estas cosas, entonces vamos a cumplir y a poder hacer lo que dice el versículo 22 del capítulo 1. Miradlo lo que dice ahí. Capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Solamente, hermanos, se puede amar sinceramente, sin hipocresía, con un corazón puro, cuando la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas que desechemos la envidia, la hipocresía, las difamaciones, el engaño, la malicia, solo. Para cumplir esto, para que yo pueda amar como el Señor quiere, tengo que desechar todo estas cosas. Y estas cosas solamente se pueden desechar por medio de la palabra de Dios. Por eso tenemos que desear la palabra de Dios. Como dice Pablo a los Efesios: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios ha hecho una gran obra en nuestras vidas. A veces, hermanos, nos sentimos impotentes para poder desechar esto de nuestras vidas, para poder desechar lo malo. Pero Dios quiere hacernos ver por medio de su palabra la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Mirad lo que dice el versículo 23 del capítulo 1. Tenéis que amaros de corazón puro, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice la palabra de Dios, porque tenéis que amar, tenéis que vivir en temor, santidad, porque habéis nacido de nuevo. Mirad, todo lo que viene a este mundo, todo lo que viene a esta vida y tiene vida, es nacido de una simiente. Todo lo que tiene vida es nacido de una simiente. Ya sea vegetal, ya sea animal, ya sea humano. Si tú quieres sembrar algo de vegetal en tu casa, en una maceta o en la huerta, tienes que plantarlo por medio de una simiente. Si un animal se multiplica, tiene que ser la simiente de un macho animal, se deposita en una hembra y nace de su especie un animal. Si tú quieres hacer un bebé o tienes un bebé, tiene que ser la simiente de un hombre que se deposita en una mujer y nace un ser humano. Todo lo que viene, todo lo que vive en la vida es producto de una simiente. Por eso lo pone aquí el Señor. Pero mirad lo que dice la Biblia. Esta simiente, toda, se siembra, vegetal, animal, humano, vive, ¿y qué? Y muere. ¿Sabéis por qué? Porque dice la palabra de Dios que es una simiente corruptible. Es corrupta. Pero sin embargo la palabra de Dios está diciendo que hay una simiente que es incorruptible, que es aquella simiente que cuando es sembrada en una persona
vive para siempre. Y esta simiente es la palabra de Dios. Y es que es Dios el que quiere hacer una operación a corazón abierto en cada persona. Dios quiere abrir tu corazón. Igual que un hombre varón siembra una simiente en una mujer y nace un bebé, Dios quiere abrir tu corazón y sembrar en ti la simiente de la palabra de Dios. Porque es necesario que haga Dios esta obra en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios siembra esta simiente en el corazón de la persona, esta simiente es una simiente que es incorruptible y esa persona va a vivir eternamente y para siempre. Porque esa palabra de Dios dice que es incorruptible. Se siembra, nace, vive, pero no muere, a diferencia de las demás. Y es por eso que Cristo vino a este mundo, dejó los cielos, se humanó en el vientre de la Virgen María, nació, vivió una vida de santidad, una vida sin pecado, una vida de rectitud, haciendo bienes a todo el mundo. Dice la palabra de Dios que Jesús recorría todos los pueblos, todas las ciudades, dice Mateo 9, y que Él sanaba a las personas, predicaba el Evangelio, enseñaba y haciendo bien a todo el pueblo. Y viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Sabéis por qué? Porque las veía como ovejas perdidas que no tienen pastor. El Señor vio a las personas que estaban muertas en sus delitos y pecados. Y es por eso que Cristo deja los cielos, viene a este mundo, vive una vida santa, sin pecado, muere en la cruz, resucita, y esta es la obra del Calvario, para que tú puedas creer en Él, venir en arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados y el Señor haga la obra en tu corazón, inserte la semilla de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y puedas tener vida eterna. Y puedas tener vida. ¿Sabéis por qué? Porque esa semilla viene de un Dios vivo, resucitó de los muertos. Por eso la esperanza que nos habla la palabra de Dios es una esperanza viva. ¿Se des cuenta? Por eso la palabra de Dios es una palabra viva. Y si leemos el versículo 4 y 5 vamos a ver que el Señor nos llama a acercarnos a la piedra viva. Porque todo lo que está en Cristo es vivo. Qué maravilloso, hermano, que es la palabra de Dios. Desead, como niños recién nacidos, la palabra de Dios. Que el Señor te ayude en esta mañana, para que tú puedas ver, mirar la obra del Calvario, y puedas creer en Cristo, puedas arrepentirte de tus pecados, y el Señor pueda abrir tu corazón y sembrar la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que tengas vida, vida eterna. Por eso el Señor le ofreció en Juan 4 a aquella mujer samaritana: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva, agua para siempre, que no muere. Gloria a Dios, hermanos, que esa semilla un día fue depositada en nuestros corazones y ahora podemos decir, tenemos vida eterna. Tenemos paz, salvación a pesar de los sufrimientos, a pesar de las murmuraciones que hay, de las críticas, del sufrimiento, a pesar de la muerte, el dolor en esta vida, en esta sociedad. Pero somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios somos herederos y coherederos con Cristo. Desead como niños recién nacidos la palabra de Dios. Y por último hay una tercera razón. No solamente lo manda Dios, no solamente desechamos lo malo, sino que crecemos en lo bueno. Dice el versículo 2, la segunda parte: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando una persona desea la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, crece. Crece, igual que el niño, crece. Por eso, cuando el apóstol Pedro termina su carta en la segunda epístola de Pedro, él termina con el llamado de Dios a crecer. ¿En qué?
en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, dice allí: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios nos exhorta a no estar contentos con nuestra situación espiritual. ¿Estás contento con tu situación espiritual? ¿Estás contento? Yo siempre que hablo con personas y las veo, nunca están contentas con su físico. A veces ves chicas que están muy bien, guapas, y gastan una talla 40, 38. Nosotros por nuestro trabajo entendemos de eso, y no están contentas. Y van a los gimnasios a moderar esto, a moderar lo otro. Está bien. O chicos igual, chicas y chicas igual, ¿no? Prácticamente mucha gente no está contento con su cuerpo, con su físico. Pues no estemos contentos con nuestro estado espiritual, sino deseemos cada día crecer. Crecer para la gloria de Dios. Tengamos un deseo más y más de crecimiento espiritual, de santificación, que podamos crecer en santificación, porque Dios nos ha hecho santos, pero la santificación es un proceso diario para poder llegar cuando el Señor nos llame al cielo y allí disfrutar de esa salvación. Pablo se lo decía a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Igual, hermano y hermana, que si tú tienes hijos, tienes un deseo para que tus hijos crezcan, estudien, estén en un conservatorio, en música, que tengan una carrera, que tengan una mujer, un hombre fiel. Igual que tú deseas el bien, el crecimiento para tus hijos, Dios quiere que tú crezcas cada día espiritualmente. Qué gozo ver, hermanos, a un niño pequeño, pero que está gordito. ¿Sabéis lo que se dice por allí en Murcia? No sé si aquí en Madrid. Está para comérselo. ¡Am! Déjame que le muerda, ¿verdad? Pero qué triste cuando vemos niños desnutridos. Qué triste, ¿verdad? Nos da. A veces nos da idea de llamar por teléfono todos los que vemos en televisión niños desnutridos y decir: dámelo para acá que voy a darle de comer, ¿verdad? Nos da tristeza. Hermanos, no estemos desnutridos, estemos nutridos. Que nuestra vida, que nuestro carácter, que nuestra espiritualidad vaya creciendo cada día para salvación. Y esto solamente se obtiene deseando la leche pura de la palabra. Y dice la palabra de Dios: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Hemos gustado la benignidad del Señor? ¿Hemos gustado lo bueno que es el Señor? ¿Hemos gustado su amor? ¿Hemos gustado su paz? ¿Hemos gustado su misericordia, su salvación, su perdón, su protección? ¿Hemos gustado sus bendiciones, hermanos? ¿Sí o no? Pues crezcamos. Crezcamos. Tengamos un deseo ardiente por la palabra de Dios. Desead la leche pura de la palabra. El salmista Asaf pasó una dificultad de envidia a los que prosperaban y hacían lo malo. Pero él, terminando a mitad del salmo, dice allí el salmista Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y cómo sigue el salmo? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Buscad las cosas de arriba. Solamente podemos buscar las cosas de arriba en la palabra de Dios. Cuando sabemos lo que Dios quiere, nuestro Padre quiere, hermanos, que tengamos ese deseo cada uno de nosotros en la palabra de Dios. Conozco a un hermano que Dios lo salvó hace unos 55 años. Cuando Dios salvó a este hermano, no sabía leer. Dios lo salvó escuchando, así como un día de hoy fue a una iglesia, escuchó la predicación, la palabra de Dios. Él era un religioso que iba detrás de los santos,
de las procesiones, de todo tipo de religión, y cuando escuchó la palabra de Dios, Dios lo salvó. Hace unos 55 años. Cuando Dios lo salvó, no sabía leer. No había posibilidades en aquel tiempo. Con 7 años se fue a cuidar a bestias al campo y no sabía leer. Pero desde que Dios lo salvó, él tenía un deseo ardiente, compulsivo por leer la palabra de Dios. Aprendió a leer. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Ahí aprendió a leer. Pero tenía un problema, que él, cuando Dios lo salvó, ya tenía varios hijos. Tuvo 6 hijos. Y él trabajaba en el campo para traer la comida a su casa a sus 6 hijos y su esposa. Para traer algo de dinero para poder comer, tenía que comenzar a trabajar en el campo cuando salía el sol y terminar cuando se ponía. No tenía nunca reloj. Su reloj era el sol. Así trabajó día y noche por muchos años. ¿De dónde podía sacar el tiempo para leer la palabra? ¿De dónde podía sacar el tiempo para orar? ¿De dónde? ¿Cómo es posible? ¿Dónde tengo el tiempo? Me levanto cuando tengo que irme a trabajar, cuando sale el sol, y vengo cuando se ha puesto porque ya no veo más. ¿Dónde? Pues él, en ese deseo ardiente, hizo un pacto en su vida con Dios. Señor, si me voy a trabajar a las 6, a las 4 de la mañana, me levanto para estar contigo, para orar, para leer la palabra de Dios. Y cada día él, sin fallar, se levantaba a las 4 de la mañana para leer y para orar. Hoy tiene 93 años. ¿Sabéis lo que hace a las 4 de la mañana? Leer y orar. Y eso no me lo ha contado nadie. Yo lo he visto con mis propios ojos. Aprendió a leer, aprendió la palabra. No sé las veces que ha leído la palabra, desde Génesis a Apocalipsis. Y si alguien se arrima a su lado, lo único que sale de él es la palabra. Aún con 93 años, cuando puede, está de rodillas en su habitación, como él le llama, su habitación de guerra. Y ahí está ese hombre con 93 años. Hermanos, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Para mí ese hombre es un ejemplo a seguir. Hoy en nuestro país, en nuestra iglesia, aquí en Redentor, en Murcia, en todos sitios, necesitamos hombres y mujeres que deseen ardientemente la palabra de Dios para poder crecer, para poder desechar de nuestra vida aquello que estorba y para poder tener una iglesia que ame con un amor estirado, sincero, puro, con el propósito de que las gentes vean ese amor en nosotros y el Señor siga añadiendo a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has querido revelarnos tu palabra para que sepamos tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que el Evangelio, tu palabra, es la única que puede cambiar vidas, cambiar corazones, transformar la sociedad. Señor, te damos gracias por ella. Gracias porque tú te fuiste, pero nos dejaste tu Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Queremos orar, Señor, que tú nos des un corazón, una mente, que haya un deseo compulsivo, Señor, por tu palabra, para que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana
Señor, podamos crecer en ella y podamos crecer para poder predicarla y para poder vivirla en nuestros hogares, en nuestros trabajos, a fin, Señor, de que podamos anunciarla a tantas personas que la necesitan. Señor, bendice tu pueblo, tu iglesia aquí en esta mañana. Que a ti, Señor, sea la gloria y la honra y que siembres en cada corazón ese deseo en esta mañana. Oramos, te lo pedimos, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.